Seguimos en Ágora, @Gandrade80 es mi Twitter. Converso con Vanessa Casanova de la Facultad Experimental de Ciencias a propósito de la religión en Venezuela. Vanessa, hemos hablado sobre el catolicismo y con justa razón, porque es el 90%, 95% de la población venezolana es católica, pero quisiera ahora dirigir la atención a aquellas formas religiosas no católicas que han venido prosperando en los últimos años. ¿Qué tenemos? Bueno, en los últimos años, pero curiosamente algunas de ellas, por ejemplo, hay cultos que se han venido introduciendo también por la influencia de corrientes migratorias que han llegado al país, por ejemplo, el caso de la santería cubana. Pero hay otros casos particulares que también, más bien hablan de esas, tú me preguntas hace un rato por esas cosas particulares, ¿no?, de la religión en Venezuela que nos distinguen de otras. Tenemos, por ejemplo, un culto que no existe en otros lugares porque es un culto propiamente venezolano, que es un culto con características mestizas, sumamente sincrético también, que es el culto a María Leonza. Y sobre eso yo siempre comento en mis clases una cosa que yo vi hace unos 3 años aproximadamente, que me llamó mucho la atención cuando revisaba la prensa. Hubo un momento en que hubo inundaciones en el país y se desbordó el río Yaracuy. Y recuerdo una noticia de un periódico larense en el cual decían que se habían desalojado 5.000 turistas de Sorte. Yo decía turistas en Sorte. Es decir, me llamó mucho la atención el término que utilizaba el periodista en este caso para referirse a esas personas que estaban en la montaña. Y yo decía, pero es que no son turistas, son devotos a María Leonza, son marialeonceros. Claro. Sí, ¿por qué otra razón? Quizás dentro de ese grupo habría turistas, pero con toda seguridad muchos de ellos son creyentes. Entonces yo digo que hay un estigma, ¿no?, social dirigido hacia yo no creo que la gente cultos que va a Fátima o a Lourdes los van a llamar turistas, son peregrinos, ¿no? Exactamente, es decir, ellos son peregrinos, pero estos otros son turistas, para evitar un poco la polémica que puede ocasionar sugerir que hay 5.000 personas en un culto que es distinto al cristianismo católico, que aun cuando en el país, por supuesto, un país en el cual como dije hace un rato, se defiende la diversidad religiosa, indudablemente el cristianismo católico es el que es considerado como la religión mayoritaria en el país. ¿Por qué se le tiene miedo al culto a María Leonza? O sea, te pregunto, ¿tiene que ver con el aspecto de que el culto maneja la capacidad de generar maleficios a cierta gente, trabajos, etcétera? O sea, ¿el aspecto brujeril o es otra cosa? Históricamente, quizás por la influencia que ha tenido la Iglesia como institución, que por mucho tiempo tuvo, creo, más que quizás hoy en día, porque hoy en día la sociedad venezolana ha pasado, como muchas otras sociedades, por un proceso de secularización, en el cual, bueno, dicen, tampoco es que puede, por ejemplo, meterse en los asuntos políticos la Iglesia, ¿no? O por lo menos es lo que un Estado laico te dice. Pero puede que por un lado sean razones institucionales de esa influencia que haya ejercido por tanto tiempo la institución de otra religión, pero también quizás por la idea que tiene la gente acerca de lo que es el culto a María Leonza, porque es un culto que muchos asocian con eso, como tú dices, son maleficios. Eso está ahí. Pero es un culto que yo diría que es más bien, tiene un elemento que es también característico de religiones indígenas y también africanas, que es la ambivalencia. Y el culto a María Leonza es un culto donde la deidad, esta deidad de María Leonza, es ambivalente. Ella puede hacer bien, pero también puede hacer mal. Y eso entra dentro de la lógica de sistemas religiosos que son diferentes al catolicismo, y quizás eso a algunas personas les cause temor, ¿no? El temor de que no es lo que lo que pudo haber recibido en su crianza, en crianza bajo los esquemas cristianos católicos, ¿no? Nosotros, es decir, los que hemos sido criados, no necesariamente, yo tampoco hablo como cristiana practicante, pero sí me eduqué en toda una tradición cristiano-católica, pues nos enseñan que el bien y el mal están separados, ¿no? Que una cosa no tiene que ver con la otra, que son radicalmente opuestas. En cambio, en estos cultos no. Y quizás es ese choque el que produce temor, a otros también fascinación, y otros simplemente también, porque también hay que decirlo, hay personas para quienes que pueden aceptar con naturalidad transitar de un culto a otro, y que pueden, por ejemplo, considerarse católicos practicantes, pero también, por si acaso, ¿no? Como dicen, de que vuelan, pueden también quizás practicar algunos cultos que no tengan que ver con el catolicismo. Claro, bueno, esto es muy afín a la religiosidad en la antigua Roma, que era lo que llamaban el aseguramiento espiritual. Es decir, por si acaso el culto a Júpiter no me funciona, también le rindo culto a Apolo. Que también se caracterizaban por ser religiones ambivalentes. Los dioses griegos y dioses romanos eran... Lo que pasa es que yo creo que si vamos a consistencia lógica, tú no te puedes llamar monoteísta
si tú le rindes culto también a María Leonza, en tanto es otra diosa. Claro, pero claro, la gente no persigue la consistencia. Gente pues. no ve esa contradicción. Claro. Es un elemento obviamente paradójico, ¿no? Porque uno diría, bueno, pero para las personas lo ven con naturalidad y eso es interesante. Es interesante ver, bueno, pues cómo esa flexibilidad, diría yo, cómo ocurre y por qué ocurre. Yo pienso que tiene que ver mucho con la... Es decir, culturalmente somos mestizos y ese mestizaje no es gratuito. Quizás eso, por eso es que podemos ver eso que aparentemente es muy contradictorio. Claro, converso con la profesora Vanessa Casanova de la Facultad Experimental de Ciencias. El tema que nos ocupa hoy es la religión popular en Venezuela. Mi Twitter es @gandrade80 y seguimos escuchando música latinoamericana de Maná y Juan Luis Guerra, un tema que se llama Bendita tu luz. Seguimos en Ágora, @gandrade80 en mi Twitter. Converso con la profesora Vanessa Casanova de la Facultad Experimental de Ciencias sobre la religión en Venezuela. Hemos venido haciendo un recorrido por distintas manifestaciones religiosas, Vanessa, y no quisiera irme sin mencionar a los protestantes. En fechas recientes, yo diría en los últimos 20, 30 años, pues ha habido una fuerte penetración de distintos grupos protestantes, a pesar de que los protestantes siempre han tenido presencia en Venezuela desde el siglo XVI, o sea, de la propia reforma, pero en los últimos 20, 30 años, sobre todo procedentes de Estados Unidos, han entrado grupos... Denominaciones y denominaciones que no son las históricamente... Que yo me atrevería a decir, y te pregunto a ti como antropóloga, hay mucho más compromiso entre los protestantes con su religión que entre los católicos con la suya. No me atrevo a hablar sobre los marialeonceros y los santeros, pero sí sé que el evangélico se lo toma más a pecho que el católico. Y ahí nos tenemos que devolver un poco rápidamente a lo que es el catolicismo venezolano, que eso es una característica también, para después caer con el caso del protestantismo. Una característica del catolicismo venezolano es que sobre todo, yo digo, obviamente no es el 100% de los que se consideran católicos practicantes, pero buena parte de estos creyentes están volcados más a los aspectos rituales, es decir, esa dimensión práctica de la experiencia religiosa que a lo doctrinal. Y creo que a eso es lo que te refieres, ¿no? El apego a la doctrina, el hecho de conocer la doctrina, de manejarla y de ser coherentes además con aquello que dice la doctrina, que por eso decíamos hace un rato que es como paradójico que un católico sea católico, pero también por si acaso se vaya a sorte, ¿no? O que de repente pueda, incluso hasta con estas nuevas cosas New Age y que vemos la gente, por ejemplo, practicando yoga y siendo también, que obviamente detrás del yoga hay todo un sistema simbólico que acá no se toma muy... sí, yo creo que se ha desvinculado de su contexto original. Pero sin embargo hay gente que me produce mucha curiosidad, que son católicos y de repente también incluso intentan seguir todo aquello que les dicen estos centros donde esto está de moda ahorita hacer yoga, practicar el yoga, pues les indican, ¿no? O cosas como, por ejemplo, la asociación, esta institución denominada Magicari, etcétera. Es decir, hay como una cantidad de lugares donde actualmente la gente también acude y aparentemente no le representa para esas personas contradictorias. Ahora, en caso del protestantismo hay un apego mucho más estricto a la doctrina, una disciplina de verdad que es notoria. Y ellos y además que ellos precisamente por esa razón critican, por ejemplo, incluso a los mismos cristianos católicos o a todo aquello que de fuera de la norma, ¿no?, que ellos consideran. Y también además tiene otro elemento que es la habilidad con la cual pueden predicar y pueden ganar. Es el aspecto proselitista, sí, claro. Porque el proselitismo, ojo, no está solamente limitado al ámbito de lo político. En la religión pues también hay mucho... hay práctica proselitista que todas las religiones la hacen, pero hay unas que son mucho más efectivas, ¿no? Y agresivas. Sí, agresivas en el sentido de que de verdad irrumpen, ¿no?, en la vida, en el espacio del otro y finalmente ganan adeptos a través de esas prácticas. Y sí se ve que en los últimos años, no solamente en Venezuela, en toda América, hay movimientos fuertes. Tú mencionas Estados Unidos también. Veo, por ejemplo, el caso de Brasil. De Brasil también están saliendo instituciones que
debe estar abocadas a la... Bueno, lo que pasa es que es la de Brasil, a su vez, también vienen de Estados Unidos. Supongo que piensas en la oración fuerte al Espíritu Santo, sí, para de sufrir. Pero que quizás, desde un punto de vista organizacional, parten de allí, ¿no? Para sí, bueno, ellos vienen de Brasil, pero doctrinalmente son pentecostales. Correcto. Y el movimiento pentecostal nació en Estados Unidos. Correcto. Entonces, vemos esa presencia, ¿no? Cada vez más amplia, y que eso preocupa, claro que algunos, eso también crea polémica, no hablar de estas cosas, porque algunos se sentirán, bueno, que es una amenaza, lo sentirán como una amenaza, ciertamente, y las instituciones que tienen más tiempo acá, que tienen mucho más siglos acá, pues tienen que repensar también sus propias prácticas de búsqueda y mantenimiento de los creyentes. Claro. Porque un drama que no solamente se vive acá, yo veo, por ejemplo, el caso de Alemania, gente que viendo ante escándalos, ante las mismas contradicciones internas que tiene la iglesia, pues han optado por renunciar a la fe, es decir, voluntariamente salirse de la iglesia, ante distintos casos de corrupción, pederastia, etcétera, ¿no? Wow. Entonces eso plantea retos a las instituciones que quizás se habían dormido, ¿no? Entre comillas, en la manera como llegas a los grupos. Y eso es otra característica también del catolicismo en Venezuela, el catolicismo popular, ¿no? Hablando del catolicismo popular, es que muchas veces se confina a ciertos grupos que normalmente no son los más amplios de la sociedad. Y esos grupos más amplios de la sociedad, de cierta manera, están desasistidos institucionalmente. Y ahí esos son los puntos débiles que aprovechan estos grupos que están llegando. Ya casi nos vamos, pero nosotros, no te incluyo a ti, pero nosotros no te incluyo porque no sé si lo eres, pero tú me dirás, nosotros los racionalistas, agnósticos, ateos, yo me siento muy minoría en este país. Yo me incluyo allí. Pero sí, minoría aquí en el país y en el mundo, diría, ¿no? Sin embargo... Sí, pero yo cuando he viajado a otras partes, a España, Estados Unidos, a la propia Colombia, he notado cierto respiro, pero en Venezuela me cuesta encontrar gente... Hace poco estuve de viaje y observé eso, precisamente eso lo he venido conversando en estas últimas semanas. Causa mucha sorpresa, por ejemplo, ver lo que ha pasado en una provincia católica en Canadá, en Quebec, a partir de los años 60, con la Revolución Tranquila. Pues se secularizó la sociedad a un ritmo vertiginoso, y esa secularización no es que confinó lo religioso al ámbito de lo privado, es que muchas personas han abandonado la religión, y sí hay hay cambios en las sociedades. En Venezuela la presencia, es decir, la religión forma parte de la vida del venezolano en sus distintas manifestaciones, es decir, la relación de la persona con lo sagrado acá, aun cuando diga, ¿no? La gente no va a la misa, pero eso no significa que no tenga un vínculo con lo sagrado. Muchas veces puede ser en su misma casa donde practica el culto, es decir, hay muchos altares en los hogares, etcétera. Los que no están inscritos en ningún sistema simbólico, ¿no? Que tenga que ver con lo sagrado, obviamente nos sentimos minoría. La ventaja es que vivimos en una sociedad que permite, ¿no? Y admite... yo nunca me he sentido perseguido ni nada por el estilo, pero yo quisiera, claro, cuando yo llego a un parque o alguna parte en el Paseo del Lago, encontrarme un amigo y conversar de estas cosas desde mi perspectiva, y es difícil encontrar. Vanessa, muy agradecido por haber venido. Bueno, a ti. Gracias a Antonio Palmar, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres en la producción, Jesús Urbina es el director de Luz Radio, y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. @GeAndrade80 es mi Twitter, y nos